¿Qué tal, mis queridos amados amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Es mi mayor deseo. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite compartir las riquezas de su palabra. El entender que necesariamente tenemos que conocer a nuestro Dios, que necesariamente tenemos que principalmente entender nuestra condición ante Dios para poder entonces amarlo con más necesidad, con más urgencia, por cuanto nuestra necesidad de justicia es inminente, es continua, es crítica, por decirlo así. El hombre natural no entiende lo que realmente significa la necesidad de justicia. Por eso es que tiene que venir a los pies de Jesús, dirigido por el Espíritu. Porque, por ejemplo, hablamos continuamente del perdón de los pecados, hablamos continuamente de la gracia de Dios, hablamos continuamente del nuevo siglo, hablamos continuamente de la nueva vida, pero realmente son cosas atractivas que cuando usted las ofrece o cuando usted habla de ellas, conmueven o son irresistibles, por decirlo así. Pero la realidad es que el hombre no está consciente de su situación. Cuando el hombre no está consciente de su situación, pues se le hace fácil mirar estas cosas y verlas desde una perspectiva liviana y cómoda, por decirlo así, porque realmente no está viendo, no está consciente de la urgencia que él tiene, de su situación crítica. Porque cuando Jehová nos declara fuera del Edén, es porque realmente nuestra situación es crítica. El Adán terrenal asumió su propia identificación, su propia identidad, una vez decide desobedecer al Dios justo, al Dios santo. El hombre también pierde de vista, o tal vez porque no lo conoce, cuán santo, cuán profundamente santo es nuestro Padre Celestial. Tenemos un Dios que es santo, santo en esencia, santo en verdad. Dios es puro. En Dios no existe ni la más mínima idea de tinieblas, por decir algo parecido. El hombre tiene que entender que el hombre es terrenal. El hombre tiene que entender que Dios es santo y puro y que hay una separación entre ambos por causa de la caída de Adán. Esto hace terriblemente inminente que Dios provea una solución al problema, porque Dios manifestó su carácter a través de su ley. La ley de Dios es el carácter de Dios, es lo que es Dios, la esencia misma, la pureza misma. Entiéndase la ley de Dios, lo que describe el carácter de Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Óigame, estas cosas el hombre las desconoce. Nosotros invitamos al hombre en nuestras predicaciones a venir a los pies de Jesús. Pero jamás el hombre, en su gran mayoría de ellos, nunca han entendido su condición de pecado. Cuán grave, cuán terrible es la condición de pecado del hombre. Por eso, cuando muchos vienen a los pies de Jesús, o al ministerio, o a la iglesia, pues vienen desconociendo cuál es su situación. Y por eso entonces, en muchas ocasiones, se les hace tan difícil entender la necesidad de la medicina exacta y pura que Dios tiene para el hombre. Es decir, aquella mujer que lavó los pies de Jesús, que Jesús la lavó y le reconoció su acto. Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. En la medida en que el hombre no entiende el gran perdón que Dios le ha otorgado, no puede amar a Dios desde la perspectiva
de la necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y me voy a ubicar en este nivel, yo entiendo que yo no he sido tan malo, por lo tanto no necesito tanta medicina, aunque soy malo. Esa es la generalidad del pensamiento, pero es un pensamiento absurdo y contrario a la palabra de Dios. La ley de Dios, siendo la esencia del carácter de Dios, lo que hace es que señala al hombre como lo más pecador y corrompido y malo posible. La ley fue dada para que el pecado resaltase. Pablo dice, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás, o no dijera, no matarás. O la ley no dijera, si llamas necio a tu hermano, ya lo mataste. De esa manera la definió Cristo. Porque esa es la esencia del carácter de Dios. La ley es la ley es el carácter de Dios. Por eso cuando el hombre obligatoriamente se para ante la ley de Dios, la ley de Dios no puede hacer otra cosa sino que asesinarlo. La paga del pecado es muerte, dice la ley. Por lo tanto, ningún hombre que reconozca las consecuencias de la ley de Dios puede menospreciar el Calvario. Por eso, cuando Pablo vio el Calvario, dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Adán el que nosotros traemos y que nos va a llevar directito al sepulcro. Pero posteriormente él mismo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Ves? ¿Qué hizo Jesucristo? Lo que la ley nos hubiera hecho a nosotros. La ley asesinó a Jesús. La ley condenó el pecado en la carne. La ley, entiéndase, cuando hablo de la ley, el carácter de Dios, Dios mismo, condenó al hombre en la carne. Pero entonces Dios, por amar a su criatura, colocó un sustituto digno y capaz de absorber la ira de Dios sobre el hombre. Bendito sea el nombre de Dios por su acto glorioso en el Calvario. Por eso es que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvar al hombre muerto. Porque tú no puedes conocer a Dios someramente o conocer a Dios por sus atributos, ignorando que tú estás muerto, que la ley te condena por causa de que traes la imagen del Adán terrenal. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios en su infinito amor nos da la solución. Por eso Pablo dice, no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, es para todos. El hombre tiene que entender, resumiendo esta primera parte, el hombre tiene que entender su condición. Su condición de pecado no es un catarro, no es una pequeña infección que la puedes tratar con un antibiótico que compres en la farmacia. Porque cuando eso pasa, tú te crees que es una pequeña infección y compras un antibiótico y ese antibiótico te hace sentir relativamente bien. Pero la verdadera infección está dentro y un par de semanas después te tumba. Y eso nos ha pasado a todos. Mire, la infección nuestra, no hay antibiótico que la cure. La infección nuestra es terrible, tan terrible, que estamos muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ley de Dios nos mira y nos entierra. Eso es lo que tenemos que entender, que la ley de Dios es justa, santa y buena, porque proviene de un Dios santo, justo y bueno. La gloria sea para Dios por su ley, porque gracias a la ley yo he podido contemplar el Calvario. Entonces, en la medida en que tú te ves tan podrido y tan enfermo, tú te ves obligado a mirar al Calvario. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos aquellos que se sentían enfermos o que eran mordidos por serpientes o que
tenían alguna condición, miraban y eran sanos. Pues eso mismo fue lo que hizo Jehová en el Calvario. Levantó a Jesús para que todos entendiéramos que nuestra condición de muerte, Él la había llevado. Él la estaba llevando, Él la estaba cargando, la estaba haciendo suya como sustituto y como representante del hombre. Ay, gloria a Dios, Padre Celestial, porque tú eres quien nos pone palabras en nuestra boca para que la digamos a estas criaturas. Padre, ayúdalos a entender estas verdades. Miren, sigan en sintonía por YouTube, sigan en sintonía por el 88.8 los jueves y los sábados. Y ustedes van a comprender todas estas maravillas. Pues el Calvario es la solución a esa demanda que la ley tiene. Esa demanda que la ley exige tan radical de que la paga del pecado es muerte. El Calvario es quien la provee. Por eso Pablo tan gloriosamente dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú miras al Calvario. Porque en el Calvario es que Dios ha redimido, ha solucionado el problema que tú tienes. Por eso entonces, luego de eso, cuando yo te hablo de Cristo, tú tienes que comprender la necesidad de Cristo. Por eso cuando yo te hablo de gracia, tú entiendes el amor de Dios. Por eso cuando yo te hablo de perdón, tú entiendes la elección que Dios hizo en darnos salvación. Por eso cuando yo te hablo de la nueva tierra, tú dices, pues yo quiero estar. Porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha dado el perdón. Hay de aquellos que lamentablemente no ven el Calvario o no ven la necesidad apremiante que hay en mirar el Calvario. Entonces, cuando tú miras el Calvario con indiferencia, y no vamos a ser tan cruel decir con indiferencia, vamos a decir que tú miras el Calvario como algo común, porque se habla de la muerte de Jesús, se habla del sacrificio de Jesús, se habla del castigo de Jesús, pero dándole una connotación piadosa, dándole una connotación de pena, dándole una connotación de que, ay bendito, pobre hombre, y lo hizo por mí. Pero el por mí queda ahí, porque no profundiza en aquello que te hace mirar la realidad de lo que sucedió allí. Por eso, pregoneros del Evangelio, lo que busca es que tú entiendas que Dios te ha salvado. Y esa salvación se dio en el Calvario. Pero se dio porque tú estás muerto. Porque tú estás sentenciado a muerte. Y Dios quiere que todos, miren cómo dice el texto, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a hablar entonces de qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Mirar el Evangelio con indiferencia somera es no comprender lo que Dios ha hecho, lo que la ley dice de ti, en la medida en que tú comprendes, hoy vamos a mejorarlo, en la medida en que tú ignoras lo que la ley dice de ti, tú no te sientes tan enfermo, tú no te sientes tan necesitado, y tú no miras el Calvario como lo vio aquella mujer que se arrodilló a los pies de Jesús. Tú no lo miras como lo vio aquel leproso que se arrodilló a los pies de Jesús, que es símbolo de la enfermedad nuestra. Tú no lo miras como lo vio Abel. Tú no lo miras como lo vio el publicano. Tú no lo miras como lo vio el ladrón de la derecha. Porque lo estás viendo como que yo estoy ahí, porque yo no estoy tan mal. El yo no estoy tan mal es el problema. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ves? Y la culpabilidad del hombre, Pablo la narra en Romanos, cuando habla de la condición que todos tenemos. Mas sabemos que el juicio de Dios, vamos a empezar desde el 1, 2:1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que a otros juzgas a ti te condena, porque tú haces lo mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia
porque estamos atestados de toda inmundicia, de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Cuántos no hay por ahí dentro de la misma congregación? Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que participan. Esta es una enfermedad crónica. Y esto no es para los que están fuera de la iglesia. Esto es para los que están dentro y fuera de la iglesia. Sencillamente lo que Pablo está diciendo es que todos estamos bajo el juicio de Dios. Porque la ley no te señalara el pecado si tú no tuvieras el potencial para cumplirlo. Por ejemplo, Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás, no matarás, no adulterarás. Pero precisamente la ley te lo dice porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y el hecho de que no lo hagas no te exime de esa culpabilidad, porque es que tú traes la imagen del Adán terrenal. El traer la imagen del Adán terrenal lo que hace es colocarte bajo el yugo de la ley. La ley te mata, la ley te censura y la ley lo que quiere es verte muerto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, justo y bueno. Y Dios con lo que es pecado, con lo que es maldad, no tiene relación. Por eso nos echó del Edén. La gloria sea para Dios. Pero entonces cuando tú reconoces eso, dice, miserable hombre de mí. ¿Te acuerdas cuando en Pentecostés Pedro predicó el evangelio? Y aquellos hombres dijeron, ¿qué haremos? Ahí nace a lo que vamos ahora. Cuando tú escuchas el evangelio desde la perspectiva de salvación, porque la ley te ha sentenciado a muerte y el evangelio es la solución a esa sentencia. Y cuando digo que el evangelio es la solución a esa sentencia, es lo que sucedió en la cruz. Porque esa sentencia la asumió ese hombre que se llama Jesús, que se convirtió en el Cristo, en la expiación por esos pecados que tú llevas en tu sangre. Entonces, cuando tú ves eso, el cielo se abre, porque entonces tú ves el Calvario, tú ves la mano de Dios dándotela para levantarte, para sacarte del hoyo, para decirte, ya yo te he perdonado. Reconoce lo que tú eres y entonces verás la gloria de Dios. Cuando decimos que vemos la gloria de Dios, vemos el Calvario, vemos a Cristo llorando, vemos a Cristo sangrando por sus 5 heridas, más las espinas en su cabeza, que son símbolo del pecado nuestro. Y entonces tenemos que decir, Padre, te doy gracias por Jesucristo, como dijo Pablo, miserable hombre de mí. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de nuestra condición y eso procede a algo que se llama arrepentimiento. Se enseña del arrepentimiento que es como decir, buenos días, que es como decir, pues yo le di una pedra a un gato y me arrepiento de eso. Con todo respeto, ¿verdad? El arrepentimiento no es eso. Le voy a leer lo que dice la Escritura acerca del verdadero arrepentimiento. En 2 Corintios 7. Pablo dice del 8 en adelante, porque aunque os contristé con una carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, porque los corintios eran unos perversos dentro de la misma congregación y Pablo tenía que continuamente estarlos amonestando. Ahora me gozo, dice él, no porque hayáis sido contristados, y contristado quiere decir entristecidos o amonestados severamente, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. ¿Cómo es que Dios nos contrista? ¿Cómo es que Dios nos provoca el arrepentimiento? ¿Se acuerdan cuando Juan
anunciaba el arrepentimiento para el bautismo, de bautismo. ¿Se acuerdan cuando Cristo decía generación de víboras? O Juan también lo decía. ¿Quién les enseñó? ¿Ves? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y bautizados cada uno. ¿Por qué? Porque la solución a lo que tú eres, a la maldad que hay en ti, llegó. Y Dios la clavó en un madero. Bendito sea el nombre de Dios por esa solución. Y eso te produce arrepentimiento. ¿Arrepentimiento cuál? De entender que naces, que llevabas y llevas la herencia del Adán terrenal. Por eso es que según Dios, porque Dios lo que hace es promover a través de su Santo Espíritu que tú reconozcas tu condición. Y cuando tú la reconoces, miras al Calvario inmediatamente. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando tú la ves somera, cuando tú la ves suave, cuando tú la entiendes que tú no tienes tanta enfermedad, cosa que es equivocada, totalmente equivocada, cosa que no es cierta, pues tú dices, está bien, yo me arrepiento. Pero no estás dependiendo, no tienes sed, como la mujer samaritana que corrió, que no tiene sed, como cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Esa es la diferencia cuando tú te arrepientes según Dios y cuando te arrepientes según los hombres. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Por qué? Porque cuando los hombres no ven el arrepentimiento según Dios, toman las cosas livianas. Hablan del Calvario como decir buenos días. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Es decir, cuando tú reconoces tu naturaleza vil, cuando tú reconoces tu herencia, como dice Pablo en Romanos 6, mueres al pecado. ¿A qué pecado? Al que Jehová clavó en la cruz a través de su Hijo amado. Al que Jehová crucificó para no crucificarte a ti. Pero que ahora te pide que reconozcas que tú estás condenado a muerte y que tienes que mirar al Calvario para poder ser salvo. Porque de otra manera no vas a ver la salvación. Porque estás considerándote fuera de los que necesitan la medicina verdadera. Y entonces ese es el gozo que nos da el arrepentimiento según Dios. Dios nos lleva a reconocer su maravillosa obra que está allí clavada, o que estuvo allí, estuvo. Ahora está a la diestra del Padre, sentado, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, que nos ha amado, que nos ha permitido poder mirar el Calvario. Miremos el Calvario como algo provisto por Dios para que produzca arrepentimiento. Voy a leerlo de nuevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando Dios nos atribula, cuando Dios nos hace mirar al Calvario, produce arrepentimiento. Pero cuando el hombre nos hace entender otras cosas, no hay arrepentimiento. Lo que hay es un mero entendido. Y ese no es el verdadero arrepentimiento. Para salvación, de que no hay, vuelvo a leerlo, Dios produce arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Te das cuenta? La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque traemos la imagen de la Adán terrenal. No existe forma de que tú tomes esto como algo liviano. Mira el Calvario. Mira la necesidad que Dios tuvo de generar el poder de Dios para salvación, para que tú entonces pudieras entender tu arrepentimiento. Mira tu necesidad de justicia. No tienes justicia, no te queda alternativa. Estás destinado a la muerte. Si no reconoces tu condición adámica, si no reconoces tu pecado y no miras al Calvario, no tienes derecho a la vida eterna. Jehová lo que quiere es que te arrepientas y mueras en la cruz donde murió Cristo.
y reconozcas que tu muerte está allí y que reconozcas que resucitaste para vida eterna a través del verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga y que Dios permita y puedas entender que Dios te ha dado vida y esa vida está en el Calvario y se generó a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando ese momento glorioso, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, te damos gracias por el perdón de los pecados, te damos gracias porque cada día tu Espíritu nos hace y nos convence de que somos pecadores, pero a la misma vez nos da la satisfacción de mirar al Calvario y entender que tu misericordia fue extendida, que tu mano fue extendida y nos ha sacado de la muerte a la vida. Te suplico por los enfermos, te suplico por todos aquellos que están débiles y que están necesitando ese impulso de fe. Anímalos a mirar el Calvario, anímalos a contemplar la gloria tuya manifestada en Cristo Jesús. Por Jesús te lo suplico, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Maravilloso. Que Dios me los bendiga y que Dios los proteja. Recuerde que estamos en Inspira los jueves de 8 de la noche en adelante en aquello que se llama reconciliación con Dios. Maravilloso. La noche fue estupenda. Y los sábados, que es un culto también, pero de educación, donde hablamos estas cosas y tienen participación de la manera en que ustedes sugieran, hacer preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Pero sobre todo, gozaos en el amor de Dios, gozaos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.